El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí con nosotros? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este 14º domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio contemplamos un pasaje que corresponde al capítulo 6 de San Marcos y se nos presenta un fragmento de la profecía de Ezequiel en el capítulo 2, en la primera lectura, y en la segunda lectura un fragmento, ya el último capítulo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y siempre conviene preguntarse cuál es la enseñanza, porque a veces no es tan fácil encontrar la relación entre las lecturas. La relación entre la primera lectura y la segunda lectura parece sencilla, porque en la primera lectura, se nos dice que en la profecía de Ezequiel, que es enviado Ezequiel al pueblo rebelde para que sepan que tienen un profeta en medio de ellos. Es decir, habla del profeta, y Jesús también en el Evangelio dice que un profeta no es reconocido, dice, ni en su patria, ni en su pueblo, ni entre su familia. Y claro, nosotros sabemos que el profeta es Jesucristo, el verdadero profeta. Y el Señor viene a nosotros, igual como fue a su pueblo, porque nosotros somos su pueblo, no se menciona qué pueblo. Y cuando la iglesia se reúne los domingos en la Santa Misa, Jesús se reúne con su iglesia, su cuerpo, es decir, está con su pueblo. Y nosotros tenemos que hacer el ejercicio de saber, de reconocer cómo esto que nos dice el Señor aplica a cada uno de nosotros, también a los demás, a todos nosotros, pero yo tengo que reconocerlo en primera persona. Si yo no reconozco lo que el Señor me dice en primera persona, no es porque el Señor no me está hablando, sino porque yo he cerrado el entendimiento, he cerrado mi corazón. Entonces pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento y el corazón para que esas palabras lleguen a nosotros. Pero además, nosotros tenemos que saber que cada domingo estamos dando un paso más en este camino con el Señor. Y así no les guste, uno tiene que recordar de qué nos habló el Señor el domingo pasado. Porque ahora el Señor dice que se sorprende de la falta de fe.
Y el domingo pasado, ¿de qué habló el Señor? Talita Cumi. El Señor le va a decir a esa mujer hemorroísa y le va a decir a Jairo dos cosas muy importantes. A la hemorroísa le dice: tu fe te ha salvado. Y a Jairo le dice: basta que tengas fe, cuando le dicen: tu hija ya está muerta, ya no hay nada que hacer. Jesús le dice: basta que tengas fe. Y resulta que eso ocurría en medio de una multitud en Cafarnaúm, pero en su pueblo, entre su familia, en su patria, no ocurre lo mismo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que puede haber, entre comillas, una familiaridad que haga la paradoja, porque uno puede creer que los que están más cercanos, ¿quiénes son los familiares? ¿Quiénes están más cercanos de Jesús? No diríamos su familia, los que venimos a misa los domingos. El Señor nos advierte: ojo con eso, porque puedo tener mucha familiaridad y de repente no tengo fe. De eso el Señor quiere hablarnos, o mejor nos ha hablado. Quiere que nos demos cuenta, que lo entendamos. ¿Cómo eso aplica en nosotros? Porque yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes tienen fe? Y les pediría: levanten la mano, probablemente todos levantarían la mano. Si les preguntaría a alguno de ustedes, ¿no tiene fe?, probablemente ninguno levantaría la mano. No les voy a pedir que levanten la mano, sino que cada uno se haga la pregunta. La fe es un don sobrenatural. Lo que nos quiere enseñar el Señor es que ese don sobrenatural, por ser sobrenatural, no es algo que nosotros controlamos, que nosotros dominamos, que nosotros tenemos, diríamos, dominio, control, técnicas, métodos. Es algo que tiene que ver con la relación con Dios. Y podemos preguntar de otra manera: ¿la relación de ustedes, de cada uno de nosotros con Dios, es cercana, es íntima, es superficial, es ocasional, es lejana, es interesada, es de amor, es de confianza, o es una relación media extraña que ni siquiera podemos calificar? Tenemos que preguntarnos nuevamente, cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón. Lo cierto es que la relación de Dios con nosotros es una relación que está llamada a ser íntima, profundamente íntima. No podemos tener relación con ninguna persona más íntima, relación más íntima que la que tenemos con Dios. No existe ninguna relación de ese nivel de intimidad en todos los bautizados, porque nosotros desde el bautismo somos casa de Dios. Una relación íntima parecida es la que se puede dar al interior de una familia, la que se puede dar entre esposos, pero esa relación íntima en la familia y entre esposos no es tan íntima como la relación que tenemos con el Señor. Y yo me tengo que preguntar a partir de esas relaciones familiares que tengo. Según cómo son mis relaciones familiares, sean los casados, sean todos provenimos de una familia con nuestros familiares, si las relaciones con esas personas no son de amor, no son de confianza total, son de juicios temerarios, son de desconfianzas, de sospechas, de recelos superficiales, si así fueran, eso me muestra como el examen médico, las pruebas de laboratorio, una tomografía, si quieren, de cómo está
algún órgano de mi cuerpo, nos muestra de manera análoga cómo está mi relación con Dios. Es decir, cada uno de nosotros puede identificar cómo es su relación con Dios a partir de las relaciones que tiene con otras criaturas humanas o con nosotros mismos. Porque nosotros mismos tenemos una relación, valga la redundancia, con nosotros mismos, o no se habían dado cuenta. Hay personas que no les gusta cómo son. Yo no quiero ser así, quisiera otras cosas. Me hubiese gustado ser más alto, ser más bajo, tener otro color de cabello, etc. Tener más inteligencia, tocar violín, cualquier cosa que se nos ocurra, ser deportista, poeta, científico. ¿O ustedes están satisfechos con lo que son? No estamos satisfechos con lo que somos, queremos más. Con eso que he mencionado, entonces tratemos de encontrar la enseñanza de la lectura, ojalá, de las lecturas en común, ojalá, en pocas palabras. Y tomemos a Pablo en la segunda lectura. Pablo dice que tiene un aguijón. ¿Y cómo describe Pablo el aguijón? No sabemos cuál es. Pero es algo que le hinca, pues, como un aguijón, como una espina. Pero Pablo descubre que ese aguijón le sirve para curar su soberbia. Pablo soberbio, él lo dice. Se lo voy a leer para que no crean que estoy calumniando a Pablo. Dice, para que no tenga soberbia, me han clavado una espina en la carne. Es decir, él encuentra algo en la carne, en su humanidad, para que no tenga soberbia. ¿Qué es eso de lo que habla Pablo? Específicamente en Pablo no sabemos. La gente se ha pasado especulando qué será de Pablo. Todos tenemos una espina en la carne. Podríamos genéricamente decir, es eso que no nos gusta de nosotros mismos, que nosotros quisiéramos no tener, pero que además, Pablo dice, he pedido 3 veces, arráncame, quítame esto, y el Señor le ha dicho, mi gracia te basta. Es decir, tiene que ser algo que no me gusta y que además le pido al Señor y no me quita. Entonces, todos tenemos eso. Algo que el Señor no nos quita. Eso que no nos quita el Señor en la vida presente nos hace ver que no somos tan fuertes como a veces uno puede pensar, que somos frágiles, que somos débiles. No como nos disfrazamos ante los demás, donde queremos mostrarnos que tenemos todo bajo control, sino que muchas veces lo queremos ocultar. Eso que cada uno tiene que reconocer cuál es ese espina, ese aguijón, es una medicina contra la soberbia. Y entonces yo ya me doy cuenta que eso no es algo terrible, sino que es algo curativo. Las personas ya que están en mi generación ya saben, algunos creo que acá estamos casi más de la mitad, somos mayoría, pero yo les aseguro que ustedes en su casa tienen un botiquín y que toman varios medicamentos, porque ya tienen varias cosas que los médicos les dicen. ¿Y por qué ustedes quieren esas cosas? Claro, porque ustedes dicen, eso daña mi salud. Ok, yo no voy a criticar a los médicos, por supuesto. Pero esa es parte de la fragilidad. Pero no se refiere a esas fragilidades, sino las fragilidades de la inconformidad con nuestro ser, que nosotros la tenemos a lo largo de toda la vida.
A veces se presenta, por poner un ejemplo que nos pueda ayudar, con el carácter. A veces alguno de ustedes no cree que es lengua suelta y no quisiera tener mayor control sobre algunas cosas. O alguno de ustedes no se queja de esos juicios que hace temerarios contra los demás, que no dejan a títeres sin cabeza, como se dice. Hay que buscar qué es eso. Pero eso lo descubro si es que en ese dinamismo tan complejo del ser humano, que simultáneamente nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con nosotros mismos, tenemos que descubrir que la relación primordial es con Dios, con el Señor, y que muchas veces creemos que ya sabemos quién es el Señor. Y claro, uno dice, pues claro, ¿cómo no voy a saber si yo soy una persona laico, comprometido, un clérigo, conozco de la doctrina, soy catequizado, soy catequista, etcétera? Yo sé quién es el Señor. Gravísimo error. Nosotros sabemos algunas cosas del Señor, pero el Señor es un misterio que nos desborda. Y eso puede dar lugar a una falsa familiaridad que en términos prácticos para nosotros se expresa, vamos a decirlo así, en la relación que tenemos con la Iglesia y con los sacramentos de Jesucristo en su Iglesia. A veces nosotros creemos, ya nos sentimos tan familiarizados con los sacramentos que no nos parece que Dios está ahí. Uno cree que busca al cura y alguno a veces más puede decir, escojo al cura. ¿O no ha ocurrido eso? La gente dice, no, esta parroquia, este cura, este horario de la misa no me gusta, me voy al otro cura. O porque este habla mucho, porque el otro es más corto, lo que sea. Me contaban nada más que ayer un padrecito estaba celebrando misa con otro padrecito y resulta que a uno de los padrecitos la cola era inacabable, al otro padrecito casi no había gente. Claro, yo pensaba, ¿qué habría en el corazón de esos padrecitos? ¿Qué habría en el corazón de esas personas? Y seguramente todos eran laicos comprometidos, entre comillas, personas de mucha fe, pero que no se dan cuenta que cuando vamos a los sacramentos, vamos a Dios en persona, a Jesucristo. Mucha familiaridad. Ya me conozco las canciones, ya me conozco las respuestas de la misa, yo ya sé lo que pasa, que viene, este evangelio lo sé. Y no nos damos cuenta que ante quién estamos. Estamos ante quien nos revela la verdad de quién es Dios y quién somos nosotros. Ese es Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Como Dios verdadero conoce todo lo de Dios, porque Él es Dios, uno con el Padre y el Espíritu Santo. Como hombre verdadero nos conoce a todos nosotros, en toda la complejidad que tenemos, en toda nuestra miseria, pero también en toda esa grandeza escondida que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Ahora, uno de los problemas más comunes entre la gente es la depresión, la ansiedad. Tal vez aquí hay muchos que toman medicamentos ansiolíticos porque están ansiosos, deprimidos, ya les han puesto la etiqueta. Si nosotros supiéramos quién somos y qué cerca el Señor está de nosotros, en realidad no necesitaríamos nada de eso. Pero no les estoy aconsejando que suspendan el tratamiento por si acaso. Es decir, tenemos que ir al Señor para que nos cure. Él va a Nazaret
con esa intención. Él viene cada domingo, cada misa a nosotros con esa intención en cada sacramento. Y Él es todopoderoso. Pero si yo no quiero, si yo no confío en Él, si yo no me gusta cómo Él obra, y yo hubiese preferido que no actúe a través de curas, a través de una iglesia, entre comillas, imperfecta, y yo me empiezo como opinólogo a imaginar cómo tienen que ser las cosas porque yo lo haría mejor que Dios, es porque estoy perdiendo fe, o porque ya no tengo fe, y de alguna manera cierro mi corazón, y el Señor no me cura y no me sana. Entonces, esos son manifestaciones de la soberbia. La soberbia en realidad es el único pecado. Hay un solo pecado. Todas las otras cosas que nosotros hacemos, que se manifiestan como otros pecados, tienen su raíz en la soberbia. Y la soberbia es ocupar el lugar de Dios. Nosotros, todos nosotros, somos pecadores, ¿sí o no? ¿O alguno no tiene pecado? Yo digo, sí, somos pecadores. Luego tengo que decir, todos esos pecados que hago, mis pensamientos, mis juicios temerarios, mis palabras, mis impaciencias, mi cólera, mi ira, tiene raíz en la soberbia. Es decir, yo quiero ocupar el lugar de Dios, pero no me doy cuenta. Porque como lo tengo tan familiar, yo creo que lo conozco y que Él es... No, yo sé, yo no soy soberbio, uno puede pensar. Gravísimo error. Y entonces el Señor quiere que me dé cuenta a través de ese aguijón, que es lo que me hace que me quite la alegría. Porque uno dice, no, si esto no hubiera, ahí sí sería alegre, ahí estaría feliz. Esto como que amarga mi felicidad. Y claro, yo tengo que darme cuenta, eso es medicina para tu soberbia, y ese tratamiento, tú no estás de alta, porque todavía ni siquiera te das cuenta que esa medicina la tienes que tomar todo el día y no quieres tomar la medicina. Como pasa con los pacientes de salud mental. En general, un tratamiento que dura toda la vida no nos gusta. Ya los médicos lo saben. Cuando el tratamiento es muy prolongado, el paciente quiere dejar el tratamiento. Pero acá el médico es el Señor. Tengo que descubrir ese aguijón para que yo descubra que mi pecado es la soberbia. Hasta que no me doy cuenta, voy a ver los pecados de los demás y voy a ver de mí solamente pecados que son las ramas de los pecados, lo externo, lo visible de los pecados. Y no me voy a dar cuenta que el Señor me quiere decir quién soy yo, cuánto me ama, la grandeza que hay en mí, y entonces eso lo voy a descartar. Igual que los de Nazaret, voy a decir, ¿quién es este? A diferencia de esa misma afirmación que hacían los apóstoles hace 2 domingos, en medio de la tempestad, también dijeron, ¿quién es este? Porque les dijeron, Jesús dijo al viento, cállate, y en medio de la barca, en ese huracán, se cayó el viento. Nosotros no descubrimos la grandeza de la obra de Dios en nosotros si es que nosotros estamos llenos de ruidos, y esos ruidos vienen por ese aguijón que hace que esté intranquilo, que quiera aparentar y no reconozca la verdad ni de quién soy yo ni de quién es Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos cure, que nos sane, como hemos dicho en el Salmo, porque eres misericordioso. Misericordia, Señor,
misericordia. Y el misericordioso viene a nosotros, manso y humilde, una vez más. Que lo sepamos acoger, reconociendo que el problema está en que no nos damos cuenta que ese aguijón es medicina. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.